Pues, ¿qué les parece si iniciamos? Primero que nada, pues darles la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que se están conectando con nosotros. De manera especial, Lorenzo, muchas gracias por todo el apoyo que nos has brindado. Sí. Estoy mirando por aquí a nuestro colega, el doctor Ramiro Aldrete, y seguramente muchas personas que se irán integrando al grupo en la medida que vayamos avanzando. Bien, el día de hoy tenemos el honor de recibir a nuestro ponente de la plática ya característica de los jueves, que está orientada particularmente a los alumnos de la carrera de ingenieros o tecnistas en sistemas de producción, pero también está abierta la plática para todos los productores que deseen ver este tipo de pláticas. Pues el día de hoy nos hace el honor el doctor Román Moreno Salgado, ¿sí?, de ofrecer esta plática. Él es ingeniero agrónomo zootecnista por la Universidad Autónoma de Chapingo en el 1993, posteriormente una maestría en 1999 en el Colegio de Postgraduados, para finalmente en el 2009 terminar su doctorado en la Universidad de Lincoln, Nebraska, ¿sí? Y en este proceso, pues obviamente ha desarrollado cualquier cantidad de actividades siempre en el área de la nutrición. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Estatal de Oklahoma en el Panhandle y impartiendo las materias de nutrición tanto en rumiantes como en monogástricos. Sí. La plática del día de hoy se titula nutrición de cerdos, de la teoría a la práctica. Bien, doctor, no sé si omití algo, si todo está en orden, tiene la palabra cuando usted desee iniciar para estar atentos a su presentación. Sí, muchas gracias. La única cosa que me gustaría aclarar es que sí, soy profesor de la Universidad de Oklahoma State en el Panhandle, pero mi trabajo de 8 horas al día, soy el nutriólogo de la compañía Seaboard Foods, que les voy a dar una plática, también una pequeña introducción de lo que hacemos de la compañía, y las clases que doy sí efectivamente son de nutrición de rumiantes y de no rumiantes, pero sí, mi trabajo principal sería de nutriólogo en la compañía. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Me dicen por ahí si todo está bien. A ver. Ok. ¿Sí la ven bien? ¿No hay ningún problema con la pantalla? Aún no se comparte. A ver si hay algún detallito por ahí. Ahí dice que ya la estoy compartiendo. Sí, ya la está compartiendo, doctor. ¿O sí se ve? Okay. Sí. Ok, muy bien. Lorenzo. Correcto, sale. Bueno, pues vamos a empezar. La plática la llamamos nutrición de cerdos, de la teoría a la práctica. Lo que quiero que logremos en esta plática es darles un poquito de la teoría y aplicaciones muy prácticas en la cuestión de nutrición de cerdos a nivel comercial. Bueno, vamos a empezar primero, y voy a tratar de quitar esto aquí, con un poquito de lo que vamos a hablar. Les voy a dar un perfil de la producción de la compañía donde trabajamos Salvador y yo, una introducción de la nutrición, de lo que envuelve la nutrición animal. Voy a hablar un poco de los ingredientes más comunes. Pasamos a mencionar brevemente los requerimientos nutricionales. Después mencionaremos algo de nutrición de hembras en gestación y lactación, que es donde el maestro Salvador nos estaría apoyando. Nutrición de lechones destetados y también al final nutrición de cerdos de engorda. La compañía en la que trabajo es Seaboard Foods. Es una compañía integrada.
nosotros somos parte de una compañía que se llama Seaboard Corp, que es la corporación a la que nosotros pertenecemos. Es una compañía, como yo les mencionaba, que es verticalmente integrada, lo que significa que tenemos todo el proceso de producción desde los lechones destetados o desde los lechoncitos hasta la producción de carne. Somos un total de 5,000 empleados en todas las etapas de producción. Estamos entre los 5 productores más grandes de Estados Unidos y producimos anualmente 7,5 millones de cerdos finalizados al año. También somos uno de los 5 procesadores de cerdo más importantes de Estados Unidos, más grandes, y también procesamos pues 7,5 millones de cerdos al año. Somos exportadores de cerdo a Japón, México, Rusia y Corea, entre otros, y también a la Unión Europea, y obviamente mucho también se va al mercado local. Como les decía, al ser un sistema integrado, tenemos producción de granja, tenemos la planta procesadora, nosotros tenemos nuestras operaciones de transporte con la que movemos nuestro propio alimento y la carne que producimos en la planta procesadora. Todos los productos los mandamos al consumidor final, ya sea con nuestra marca propia, que sería Pretty Fresh en inglés, o bajo los nombres de algunos otros productores. Y también tenemos una planta de producción de biodiesel que lo producimos basado en la grasa de cerdo que no se procesa para consumo humano. En las operaciones de granja tenemos 3 principales procesos que se llevan a cabo, es donde están envueltas las reproductoras, luego los cerditos de destete y al final los cerdos en finalización. Así a grandes rasgos y para darles una idea de lo que sería nuestra producción viva, tenemos 340,000 hembras en producción. Si contamos ahorita el número de cerdos que tenemos en engorda en este momento, son 2,5 millones, con el entendido de que cada granja produce aproximadamente 2.5 grupos de marranos de engorda. Entonces esto nos resulta en una producción de alrededor de 7.5 cerdos anualmente. Somos un sistema que está 100% libre de agujas. Esto es muy importante porque nuestros consumidores pueden tener la certeza de que nunca van a encontrar un pedazo de metal en la carne. Todas las inyecciones que se aplican son vía CO2, a presión, entonces nuestro sistema no usa ningún tipo de agujas. Como les decía, producimos 7 millones de cerdos al año y contamos con alrededor de 500 granjas de los diferentes tipos de producción. Ya pasando a la materia que nos ocupa, que sería la cuestión de nutrición, pues me gustaría comentarles que la carne de cerdo es la más consumida a nivel mundial, seguida muy de cerca por la carne de pollo y por la carne de bovino. A nivel mundial, el 36% de la carne consumida en el mundo es carne de cerdo. En los Estados Unidos nosotros tenemos una producción de 129 millones de cerdos anualmente y como referencia, en México se producen alrededor de 20 millones de cerdos finalizados al año. Esto les da una idea de la escala de la producción, de la cantidad de animales que se producen tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos, los cerdos se alimentan principalmente con dietas basadas en maíz y pasta de soya. Esos son los ingredientes básicos. También llegamos a utilizar en algún momento y en pequeña escala el sorgo y el trigo. Ahorita, a manera de dato interesante, es que China está comprando mucho sorgo. Entonces el sorgo se está yendo mucho a China y a pesar de que hay muy buena producción en estos momentos, mucha de la producción se está yendo a exportación. También se utilizan mucho los granos de destilería, que es un producto de la industria de la producción de etanol.
por ahí se está metiendo el etanol, como les decía, produce su producto de la producción de etanol son los granos de destilería, que también se utilizan mucho en la nutrición de cerdos. El maíz, como les comentaba, es el ingrediente más usado en todas las etapas de producción. Se usa principalmente como fuente de energía. Y si nos ponemos a ver de manera global, en una compañía como la de nosotros, el 65% del alimento que producimos es maíz. O sea que si producimos 1000 toneladas, 650 toneladas son maíz y el resto serían otros ingredientes. La pasta de soya es nuestro producto principal para proveer energía en las dietas. Este se obtiene cuando se extrae el aceite de los granos de soya. El principal producto es el aceite y un subproducto sería la pasta de soya. Es el ingrediente proteico más usado en los Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, y tiene un promedio de 46% de proteína. La pasta de soya que nosotros usamos, nuestra compañía, tiene un promedio de 47% de proteína, pero esto es principalmente debido al origen. Donde nosotros la compramos, la pasta de soya es un poquito más elevada en proteína. Si nos ponemos a ver el contenido de proteína de la pasta de soya que se usa más al norte de Oklahoma, que serían los estados de Iowa, Indiana, Illinois, el promedio este año está alrededor de 45, 44 y medio, y eso se debe a las características de crecimiento de los frijoles de soya este año. Usamos también muchos aminoácidos sintéticos en orden de limitantes en las dietas. Usamos lisina, metionina, trionina y triptófano. Usamos grandes cantidades y esto, como les voy a explicar un poquito más tarde en la presentación, permite que ahorremos mucho, disminuyamos mucho el costo de las dietas para los cerdos. Las fuentes de grasa también es algo muy importante que usamos en las dietas de cerdos. Hay varias fuentes de grasa. La grasa, como me imagino que muchos de ustedes sabrán, es una fuente de energía muy concentrada que tiene alrededor de 2.25 veces más energía que lo que tendría el almidón. Entonces es muy importante el uso de la grasa en las dietas de cerdo. La principal fuente para nosotros es la grasa de res. Debido a donde nosotros estamos localizados, donde tenemos nuestras granjas, tenemos mucho acceso a la grasa de res porque hay muchos lotes de ganado de engorda aquí alrededor. Entonces cuando procesan ese ganado, toda la grasa de la res se vende para usarlo en otras explotaciones, como sería el caso de la producción de biodiesel, o en el caso de nosotros que también lo usamos para alimentar a los cerdos como fuente de energía. El aceite de maíz también se puede utilizar, lo mismo con el aceite de soya, pero como les voy a explicar un poquito más adelante, tienen algunos inconvenientes cuando se usan en dietas para cerdos, sobre todo cerdos de engorda. Otros ingredientes que no se utilizan en tanta cantidad, pero que también son importantes por la función que tienen, son fuentes de fibra, lactosa, vitaminas y minerales y algunos aditivos que se utilizan para mejorar la producción y la eficiencia de la producción. Pues finalmente, ya después de ver algunos de los ingredientes que utilizamos, me gustaría resumir o tratar de sintetizar lo que hacemos nosotros como compañía productora de carne. Básicamente tomamos los granos y todos los materiales con los que hacemos el alimento, lo pasamos a las granjas y producimos carne de cerdo. Entonces nosotros estamos en esta parte de la producción y finalmente lo que hacemos es convertir proteína y energía de origen vegetal en proteína y energía de origen animal. A resumidas cuentas y desde un punto de vista muy global, digamos, esto es lo que hacemos nosotros. Ahora, el objetivo
nuestro objetivo al alimentar cerdos, al nutrir cerdos, es cubrir o exceder todas las necesidades nutricionales de los animales. Esto es muy importante de tener en cuenta. Eso sería el principal objetivo. El segundo objetivo, si lo podemos ver de esta manera, es producir un cerdo de manera económica y eficiente, cuidando en todo momento el bienestar de los animales y a la vez cuidando el ambiente. Aquí nos regresamos un poco al primer objetivo que les mencionaba, porque para poder proveer un bienestar a los animales, tenemos que cubrir todas sus necesidades nutricionales. Como ejemplo, si no les proveemos el suficiente calcio o el suficiente fósforo, van a tener muchos problemas con huesos quebrados y eso afecta el bienestar de los animales. Y aquí en este punto es muy importante recalcar que el principal objetivo es que los animales estén bien atendidos y tengan todos los nutrientes que necesitan. En la compañía donde nosotros trabajamos, todo el alimento lo producimos en forma de pellets. Sin embargo, la mayoría de los productores en Estados Unidos dan el alimento en forma de harina, no lo pelletizan. Hay mucha discusión al respecto si tiene ventajas o no tiene ventajas el pellet. Desde nuestro punto de vista y basado en muchas de nuestras propias experiencias y en documentos de investigación, las ventajas del pelletizado es que mejora la conversión alimenticia y aumenta el consumo de alimento cuando el alimento se ofrece en forma de pellets. Otra de las ventajas es que mejora el flujo de alimento tanto en el silo, donde se pone el alimento en las granjas, como en los comederos. El alimento fluye más fácil, no se tapa, el comedero no se tapa y entonces los animales tienen acceso al alimento de una manera muy fácil. Una de las desventajas, pues, es que para producir alimento pelletizado se requiere más tiempo. Se tiene que pasar el alimento por un proceso de pelletizado en donde se tiene que inyectar vapor para que el alimento esté húmedo y después se tiene que pasar por una máquina pelletizadora. Se utiliza calor, después se tiene que secar este pellet y se tiene que enfriar, lo que lleva más tiempo que solamente mezclar el alimento y pasarlo directamente. La otra desventaja es que se tiene que cuidar mucho la calidad del pellet porque hay muchos estudios que demuestran que si el alimento tiene más de 15% de alimento no pelletizado o de partículas finas en el alimento, se pierden todos los beneficios, entonces no obtenemos la mejora en la conversión ni en el consumo de alimento porque hay mucho alimento sin pelletizar. Pasando ahora a las recomendaciones nutricionales, y este es un tema muy interesante porque es muy común que nosotros pensemos que todas las recomendaciones nutricionales se basan en los documentos publicados por la NRC, por sus siglas en inglés. La más nueva para los cerdos se publicó en el 2012. Estas tablas que vienen en el NRC son definitivamente el estándar básico para alimentar cerdos. Si seguimos las tablas del NRC, garantizamos que vamos a cumplir todos los requerimientos básicos de los animales y que no vamos a tener deficiencias alimenticias. Es muy importante mantener eso en mente. Pero también es importante mencionar que siguiendo las tablas del NRC, muy probablemente no tengamos la producción de carne o la producción de lechoncitos de manera eficiente. Una de las maneras en las que podemos complementar o mejorar nuestras recomendaciones nutricionales es utilizando un documento que se publicó en el 2010 que se llama la National Swine Nutrition Guide, que se traduce como la Guía Nacional de Nutrición de Cerdos. Este documento fue creado en el año de 2010 y fue un esfuerzo
común entre las universidades y la industria porcícola en Estados Unidos. Algunas de las universidades que participaron en la elaboración de ese documento fue la Universidad de Nebraska, la Universidad de Kansas, la Universidad de Iowa, Illinois, que son de las universidades donde se tienen muchos programas de investigación en cuestión de nutrición de cerdos. Y también es importante mencionar que participó la industria, tanto compañías productoras de cerdos como compañías que se dedicaban a la producción de alimentos balanceados. Entonces, este es una guía muy completa y los requerimientos que se tienen en esta guía son más altos que los que se tienen en la NRC. Ahora, otra parte complementaria son las recomendaciones de las empresas productoras de pie de cría. Estas empresas normalmente van a crear sus propias tablas de requerimientos nutricionales con el objetivo de garantizar que sus animales van a tener el mejor desempeño productivo. Entonces, entre esas compañías, y no las voy a mencionar a todas, solamente algunas de las que se me vinieron a la mente, tenemos la PIC, que sería PIC, DNA, que sería Danbred, Genesus, que es una de las compañías nuevas que están teniendo mucho éxito con sus cerdos. Entonces, ellos crean sus propias tablas basadas en investigación específicamente para los cerdos que ellos producen. Para cada línea de cerdos, ellos crean su propia recomendación. También los nutriólogos se basan mucho en trabajos de investigación publicados principalmente en el Journal of Animal Science, que sería la revista de Animal Science o de Ciencia Animal en Estados Unidos, donde se publican muchos trabajos de investigación. Y como manera general, les podría yo comentar que los requerimientos de las compañías genéticas son más altos que los que se publican en la National Swine Nutrition Guide, y estos a la vez son más altos que los que están en la NRC. Entonces, con una combinación de todos estos recomendaciones, los nutriólogos van a definir cuáles son los requerimientos de cada una de las etapas de producción de cerdos. Una cosa muy interesante también en Estados Unidos es que las empresas que tienen un número considerable de animales, incluida la empresa donde laboramos nosotros, tienen su propio programa de investigación en el que van a probar diferentes dietas, diferentes presupuestos de alimentación, ingredientes, aditivos, todo este tipo de cosas. Cada empresa que tiene un número importante de animales va a probar las dietas para estar seguros que van a estar proveyendo a sus animales con la nutrición óptima y para lograr una producción más alta en el menor tiempo posible. Ahora, entrando un poquito a la cuestión de producción antes de iniciar ya con la nutrición específica para cada etapa, yo traté más o menos de hacer una equivalencia entre cómo yo recuerdo la manera en que nos identificábamos los sistemas de producción en México y compararlo con lo que nosotros hacemos aquí en Estados Unidos. Cuando hablemos de marranas en reproducción en esta plática, nos estamos refiriendo a lo que en México se conoce comúnmente como sitio 1. Una vez que los marranitos son producidos en el sitio 1, pasan al sitio 2, que serían marranitos de destete. Después, ya una vez que están en un tiempo específico en el destete, van a pasar al sitio 3, que sería la finalización. Y finalmente de aquí, pues ya pasarían a la parte de lo que se conoce como cosecha, que finalmente es el sacrificio de los animales para producir los cortes y la carne, que es lo que nosotros producimos. La alimentación de las cerdas es relativamente sencilla desde el punto de vista del número de dietas o de raciones que vamos a manejar. Generalmente a nivel comercial solamente vamos a usar 2 dietas. Una de gestación, que como su nombre lo indica, pues es para las marranas que están en gestación, y una de lactación que se proporciona a las cerdas una vez que han parido y que tienen sus marranitos y que están lactando.
Antes de pasar ya a darles más detalles de la alimentación, me gustaría hacer una diferencia entre dos maneras fundamentales de alimentar a los cerdos. Una sería la alimentación por fase, que se refiere al hecho de que vamos a alimentar a los animales de acuerdo a la producción, a la fase de producción en la que ellos se encuentran. La otra sería una alimentación por presupuesto, que en este tipo de alimentación se va a ofrecer a los animales que están en una misma fase de producción, pero que tienen que usar diferentes tipos de dietas. Entonces, para la cuestión de la alimentación de las cerdas, nosotros vamos a usar una alimentación por fase, y como les comentaba anteriormente, las marranas que están en gestación van a recibir la dieta de gestación, y las marranas que están en lactación, obviamente la dieta que se ofrece para las marranas en lactación. Eso sería el equivalente a una alimentación por fase. A grandes rasgos, y antes de pasarle aquí la palabra a Salvador, me gustaría comentarles que el objetivo de la alimentación de las cerdas es muy diferente en las dos fases fisiológicas en las que ellas se encuentran. Durante la fase de gestación, nuestro principal objetivo es hacer que ellas mantengan una condición adecuada, que no estén ni muy pesadas o que tampoco estén muy ligeras, que las estemos preparando para que lleguen a la lactación o al proceso de parto con una condición corporal adecuada. En la etapa de lactación, nuestro objetivo es maximizar el consumo de alimento, porque en esta etapa la cerda tiene mucha demanda energética porque tiene que producir la leche para alimentar a los marranitos. Entonces son dietas completamente opuestas. Una es para mantener la condición, la otra es para maximizar el consumo de alimento y a la vez maximizar el consumo de nutrientes. Aquí la manera de que yo explico estas dietas para hacerlo más sencillo y que se nos quede grabado es que en la lactación nosotros estamos proveyendo a nuestra hembra, nuestra cerda de producción, con el equivalente a un bistec con papas, mucha proteína y mucha energía. Mientras que en las cerdas que están en gestación les vamos a dar una dieta que se asemeja más a una ensalada. Esa sería una manera muy sencilla, muy fácil de describir las dos maneras, las dos dietas y cómo son tan opuestas. Ya en una manera un poquito más formal, les puedo comentar que las dietas de lactación tienen más aminoácidos y mucha más energía. Bien, ¿sí? Porque no se ve hecho Luis, quisiéramos acá. Okay. Mientras en las dietas de gestación tenemos menos energía y mucha más fibra. Se me hace que por ahí se está metiendo un ruido. Si no me escuchan, por favor, Pues que allá, como quiera, pues parece que Luis Javier García está, le quitó el mute a su micrófono. Javier, por favor, quitar tu sonido, Javier. Irving, a ver si pueden cerrar ese micrófono, por favor. A ver, se me hace que voy a repetir esto último porque no sé si se metió el sonido. Lo que les comentaba es que en la lactación, a manera ya un poquito más formal, tenemos más aminoácidos y más energía en las dietas. En la gestación, tenemos menos aminoácidos porque es menos la proteína, menos lo que requieren en esos momentos, menos energía y también tienen más fibra. Esas serían unas ya de las diferencias un poquito más formales. Ahora, aquí en esta parte voy a pasarle el micrófono aquí al maestro en ciencias, Salvador. Él es encargado, jefe de una de las granjas de producción que tenemos nosotros. Y aunque no estaba muy
planeado que él estuviera aquí. Yo pienso que es importante porque él tiene mucha experiencia en la cuestión de alimentación de cerdas. Como yo le comentaba a él hoy en la mañana cuando estábamos viendo la presentación, pues sí, yo hago las dietas y las mando, ¿no? Pero él es el que finalmente aplica todo esto en la práctica y hace todo lo necesario para que las dietas funcionen. Él tiene mucha experiencia trabajando en granjas y su granja, como les decía yo, son 6,000 hembras. Entonces él me va a apoyar un poquito en la cuestión de cómo se alimenta la cerda. Y pues ya si hay alguna pregunta también se la pueden dirigir a él o me la mandan a mí al correo que les vamos a pasar. Entonces les cedo aquí la palabra a Salvador por unos minutos. Salvador, todo tuyo. Sí, gracias. Buenas tardes. Miren, pues como lo estaba comentando aquí el doctor Moreno, una vez que tenemos, digamos, por decirlo así, la dieta perfecta y específica para cada etapa de las cerdas, un punto muy crítico y muy importante es cuidar la condición corporal de la hembra. Durante la etapa de gestación, pues lo que estamos buscando es que tenga una condición de 3 como la más adecuada. Obviamente, en términos prácticos, el consumo de alimentos solamente se va a ofrecer una vez al día, por más o menos en un promedio de 2 kilogramos por cerda, ¿sí? Obviamente, aquí entra un factor importante, cerdas más jóvenes o cerdas más adultas, dependiendo de la condición que estemos buscando, podemos incrementar el ofrecimiento del alimento durante la etapa de gestación, porque recordemos que esta etapa es crítica también, porque en el último tercio de la gestación, pues vamos también a estar cuidando de manera indirecta el desarrollo de la gestación en la cerda. Entonces, la alimentación de la cerda gestante, prácticamente lo que es después de la inseminación artificial, digamos que vamos a estar ofreciendo durante el periodo de la cerda que está abierta, digamos después del destete hasta la inseminación, vamos a estar ofreciendo alimentos de gestación de manera, por decir, a un promedio de 7 kilogramos por día. Durante este periodo es muy importante también que aunque el animal está abierto porque viene de tener una dieta de lactación muy rica en proteína y en energía, va a pasar, digamos, en un periodo de estrés después del destete. Entonces, tenemos que seguirle cuidando la alimentación porque ahora viene la otra etapa, que es la reproductiva, ¿sí? Entonces, no es igual que un animal que ya está en gestación, que solamente se va a estar alimentando una vez al día. Aquí lo alimentamos de 3 a 4 veces al día, cuidando que no se desperdicie el alimento y también que la cerda esté cubriendo sus necesidades energéticas, principalmente para el proceso reproductivo. Del día 7 al día 35, digamos ya de la gestación propiamente, pues hablando hasta lo que es el diagnóstico de gestación que se hace del día 21 al día 28 más o menos. Ya una vez que se diagnostica gestante una cerda, entonces sí, ya pasamos a ofrecerle lo que es un promedio de 2 a 3 kilogramos por día y otra vez cuidando la condición. Aquí en términos de manejo, lo que prácticamente hacemos es que todas las cerdas que están en gestación se les va a hacer un ajuste de comida cada 2 semanas, ¿sí?
Entonces, estamos en el entendido que a partir de que una hembra ya se diagnosticó gestante, cada 2 semanas se va a hacer un condicionamiento para regularle el consumo a esa cerda, sin perder de vista el punto más importante, que es mantener la condición de la cerda, ¿sí? Entonces, no podemos dejarlas sin estarles vigilando la asignación de alimento, porque de eso va a depender el éxito que nosotros tengamos en las salas de partos, ¿sí? Usualmente, a partir del día 90 de gestación hasta el día 113, que es cuando las cerdas son movidas de las áreas de gestación a las áreas de partos, vamos a estar haciendo un aumento de la asignación de la ración, porque vuelvo a comentarles, la última etapa de la gestación es donde hay mayor desarrollo de los fetos y por lo tanto aumenta la demanda de nutrientes, ¿sí? Aquí al final de esta etapa de gestación también volvemos a seguir hablando de cuidar la condición de la marrana, porque comúnmente es que se piense, vamos a asignarle comida extra a todas las cerdas. En la práctica no es así, porque vamos a tener las más gorditas, las más pesadas o las más delgadas. Entonces, siempre cuidando lo que es la condición, ¿verdad? La alimentación de la cerda gestante. La alimentación precisa de las cerdas es una forma de alimentación en la que se considera la edad, peso, etapa de gestación, el parto, etcétera, para proveer dietas específicas para cada fase. Miren, sí está la teoría de que de acuerdo a la edad va a depender la asignación de la comida. Puede ser que sea una opción, pero la opción más práctica es vigilar la alimentación y regular el condicionamiento cada 2 semanas. Porque es muy fácil que las cerdas ganen o también pierdan peso si no tenemos cuidado en cada 2 semanas exactamente, está regulándole la alimentación al animal. Y si usted, por ejemplo, es una persona que ya está en el área de la producción, pues le puedo decir, agarre un día de cada semana, destínelo específicamente para esta tarea, que es la regulación de la asignación de la comida para cada marrana. Si en caso dado de que tienen sistemas con comederos semiautomáticos o el comedero típico de caja, ¿verdad? Y de todos modos, si la ración la hacen de manera manual, pues así mismo también tiene que estarse regulando y condicionando, porque de eso va a depender el éxito del desempeño de la cerda en las salas de maternidad. A nivel comercial no es práctico debido por el número de animales, ya que el alimento se proporciona con sistemas automáticos. Es de lo que ya les hablé previamente. Lo más común es alimentar pues solamente con la fórmula, que es alimento de gestación. Aquí era lo que les hablaba anteriormente, que en las últimas 2 semanas previo al parto se hace un feed bump o un incremento en la asignación de la comida. Prácticamente pues estamos hablando de que se les asigna de 1 a 2 libras extras de alimento, puede ser de medio kilo hasta 1 kilogramo de comida, pero esto obviamente va a depender de la condición. Todo estamos cuidando, se tiene que cuidar la condición de la cerda, y si usted también está buscando la cuestión administrativa, también hay que cuidar el alimento. Recuerde usted que es de las partes de los insumos más caros y preciados en la producción de cerdos.
el alimento es lo que hay que cuidar, sin descuidar la condición de los animales. La dieta de gestación, bueno, ¿qué es lo que la va a hacer diferente? Como ya mencionaba el doctor Moreno, una ensalada, dice aquí. Sí, efectivamente, la dieta de gestación, una de sus características es que va a ser alta en fibra. Bueno, algunas de las bondades de la fibra es que nos va a ayudar a mantener la sensación de saciedad en las cerdas, ayuda también a prevenir problemas de constipación, ya que pues la constipación puede ocasionar que se reduzca el consumo de alimento y ocasionar otro tipo de problemas. Entre ellos, el más común es que pues va a demeritar el desarrollo de camadas numerosas o el peso al nacimiento también. También puede incluir laxantes en la dieta, pues sí, de cierta manera tendrían un poco la función de la fibra, y también ya en términos prácticos, pues le va a reducir a usted la incidencia de cerdas prolapsadas. A continuación le cedo la palabra al doctor Moreno. Él va a continuar con la presentación sobre dieta para lactación. Ok, muchas gracias por la ayuda, Salvador. Muy prácticos los consejos, muy aplicados. Bueno, seguimos entonces platicando de lo que es, voy a checar que si estemos bien enfocados. Ok, entonces tenemos como les mencionaba, 2 dietas, gestación y lactación. Y esas 2 dietas ahorita les voy a mostrar aquí una dieta con las características que les mencionaba, con una fuente de fibra, que en este caso sería paja de trigo. No es un ingrediente muy común, pero bueno, en este documento de investigación que lo hicieron Rentería y sus colaboradores, usaron pasta de soya, no usaron ningún aminoácido sintético, que es algo poco común. Es una dieta baja en proteína, solamente tiene 12%, pero también es baja en lisina, con solamente 0.52%, que finalmente es una dieta un poco baja para los requerimientos. Aquí esta dieta se las muestro sobre todo para introducir el concepto de que si la dieta es baja en nutrientes, se va a tener que alimentar un poquito más para cubrir los requerimientos de las marranas. En nuestro caso, y las dietas que nosotros formulamos tienen un poquito más de lisina y damos una cantidad específica que no debe ser menos de 4 libras. Ahora, aquí ya vamos a comparar unas dietas un poquito más parecidas a una dieta comercial. Estas dietas las encuentran en un documento por Menagat y colaboradores de la Universidad de Kansas, que tienen un programa muy fuerte de nutrición de cerdos. Si se fijan aquí, tengo las dos, gestación y lactación. Uno de los puntos importantes aquí es que se note la diferencia en la cantidad de pasta de soya. Estamos hablando de 15% en gestación y 30% en lactación. Grasa animal, nada en gestación, 50 libras o 50, que serían 25 kilos por tonelada métrica, que es bastante considerable. Aquí es importante notar también que la dieta de gestación tiene más calcio y más fósforo que lo que es la dieta de lactación. Volvemos al concepto del consumo. Una dieta de gestación, como les comentaba Salvador, es de bajo consumo, se restringe a los animales, se les da 4 o 5 libras o 2 kilos. Y en una dieta de lactación lo que tratamos es de maximizar el consumo de alimento. Estas dietas están formuladas, la de lactación, para que las cerdas consuman como mínimo 5 kilos, que sería el equivalente a 12 libras. Entonces, no es que las dietas no es que las cerdas en lactación requieran menos calcio y fósforo. Lo que pasa es que como comen más,
aunque la concentración sea menos en la dieta, van a tener un consumo total de calcio y de fósforo más elevado. Aquí tenemos algo muy común, la sal. Importante aquí notar que aquí sí se están usando los aminoácidos sintéticos, que serían la lisina y la metionina, también treonina y valina. Entonces, aquí con este uso de los aminoácidos se permite reducir el uso de pasta de soya. Si no estuviéramos usando la lisina, posiblemente esta cantidad fuera alrededor de 40%. Este uso de los aminoácidos permite, entre otras cosas, usar menos proteína verdadera, que ayuda a reducir la cantidad de nitrógeno que se elimina en las heces, que también tiene implicaciones en el ambiente, porque cuando se trata de eliminar o procesar el desecho de la granja, es más difícil si hay mucho nitrógeno. Entonces, al usar estos aminoácidos, se reduce la cantidad de nitrógeno en las heces y es más fácil procesar o eliminar las heces de los animales. Y el dinero también, se ahorra mucho y al sustituir la proteína verdadera con aminoácidos. Aquí nos vamos a ver las recomendaciones. En la cerda de gestación, si se fijan aquí, tenemos un 56% de lisina, comparado con la dieta que les enseñé anteriormente, que solo tiene 0.52. Entonces, esta es una dieta más rica. La de lactación es casi el doble, requieren más lisina, obviamente, más energía. La proteína, obviamente, también es más elevada, como les mencionaba, requieren mucha proteína para producir leche, 20% contra 14%. Aquí el 20% es todavía menos de lo que se esperaría si no estuviéramos usando los aminoácidos sintéticos. Calcio, menos calcio, pero el consumo total al día va a ser mucho más alto en una cerda de lactación que en una cerda de gestación, lo mismo con el fósforo. Bueno, ya dejando un poco en paz a las cerdas, vamos a pasar a la alimentación de los cerditos destetados. Esta es una etapa muy interesante y muy difícil de manejar, porque los cerditos pasan de estar acostumbrados a alimentarse con leche a de repente no tener acceso a la leche y solo tener acceso a alimento sólido. Aunque muchas veces los cerditos van a estar jugando con el alimento de la marrana, no va a ser su única fuente de nutrición. Entonces, los vamos a quitar de su marrana, de su mamá, los vamos a juntar con otros marranitos que ellos no conocen, los vamos a subir a un camión, llevar a otra granja y ponerlos en un corral que no conocen, con marranitos que no conocen y con un alimento que ellos no están muy familiarizados. Entonces, no les gusta comer, se estresan mucho. Aquí, al inicio de esta etapa, lo más importante es estimular el consumo de alimento. Para que se den una idea de los parámetros productivos que manejamos a nivel de la industria en Estados Unidos, los marranitos los destetamos aproximadamente a los 25 días, un rango de 21 a 25. De aquí se pasan a lo que serían los sitios 2, que sería el sitio de destete, y en un promedio se van a mantener ahí 42 días. Hay empresas que los mantienen solo 35, a otras se van hasta los 49, pero un promedio, digamos, es 42. Con un peso inicial de 5 kilos, es un peso aceptable. Se esperaría que fuera un poquito más siempre, pero 5 kilos es aceptable. Peso final de 20 kilos en 42 días, ellos van a ganar 3 veces su peso corporal, crecen muy rápido. Su ganancia de peso se espera que esté alrededor de los 360 gramos en promedio al día en estos 42 días, y su eficiencia alimenticia o conversión, en este caso, le estoy poniendo aquí, es de 1.5, lo que significa que por cada 1,5 kilos que se coman, ellos van a producir 1 kilo de alimento. En esta edad, ellos son bastante eficientes. Un cerdito que está en este sitio 2, se espera que tenga un consumo aproximado de 22 kilos para producir 15 kilos de carne. Como les decía, bastante eficientes en este periodo. Características de la nutrición, de la fórmula que se les proporciona a estos cerditos, es que son dietas muy complejas. Ahorita les voy a decir por qué son complejas. Tienen un alto contenido energético y tienen lactosa,
que es un componente de la leche, un azúcar. Ellos cuando están chiquitos tienen mucha lactasa, que es la enzima que se va a encargar de degradar la lactosa, y a medida que van avanzando en edad, se les va desapareciendo esa enzima, entonces no es conveniente seguirles dando lactosa pasando un cierto periodo de tiempo después del destete. Se utilizan zinc y cobre en dosis terapéuticas, que ahorita les voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto. Y también se utilizan enzimas como la fitasa y enzimas que degradan carbohidratos estructurales que no son almidón. El almidón obviamente no es estructural, pero así se conocen estas enzimas porque se denominaron así en inglés. Ok, si se recuerdan, hace unos momentos hablamos de que hay dos tipos de alimentación, una que es alimentación por fase y otra por el tipo de alimento o por presupuesto, ¿no? En los cerditos destetados se va a alimentar por presupuesto. ¿Qué significa esto? Tenemos 5 tipos de dietas que se van a proporcionar, y en el primer tipo de alimento que yo denominé destete 1, que pueden ustedes poner el nombre que quieran, en las compañías tienen diferentes nombres, pero bueno, destete 1, serían más o menos medio kilo por marranito y durarían aproximadamente entre 3 o 4 días para terminárselo. Esta es una dieta muy rica en lactosa, muy rica en energía, con muchas proteínas digestibles muy complejas y de alto costo. Después nos pasamos al destete 2, donde ya se les da un poquito más de cantidad de este alimento, porque los cerditos comen más. Se les dan 3 kilos y se espera que esto les dure aproximadamente 14 días. En estos 14 días van a comer esta dieta que no es tan compleja como la primera. Va a tener un poquito menos de lactosa, un poquito menos de proteínas complejas o proteínas refinadas, quise decir. Y así seguimos avanzando en el proceso. Pasamos al destete 3, que es aún más compleja. Y ya cuando llegamos a los iniciadores, que son las últimas dietas que ellos van a recibir en este periodo de crecimiento, las dietas ya son muy parecidas a lo que va a recibir un cerdo de engorda, ya no son tan complejas, todavía son un poquito más complejas que la de engorda, pero ya se parecen mucho, ya los ingredientes son mucho menos. ¿A qué me refería cuando les decía que el zinc se les da en dosis farmacológicas? Los requerimientos de zinc, de acuerdo a la NRC y a otras publicaciones, como les mencionaba, son 150 partes por millón, que serían 150 gramos por tonelada métrica. La dosis farmacológica de zinc es de 2.500 a 3.000 gramos por tonelada métrica. Entonces, ¿por qué les damos tanto si su requerimiento solamente es de 150? Bueno, cuando les proporcionamos el zinc en estas grandes cantidades, se reduce mucho la incidencia de diarrea en los cerditos. También incrementamos la tasa de crecimiento, y esta práctica es muy extendida en Estados Unidos. Yo me imagino que el 99%, 95% de los productores la van a usar porque es una alternativa muy barata, ayuda mucho a los cerditos, y sobre todo las empresas comerciales que venden alimento a productores les gusta mucho poner el zinc porque mejoran mucho la característica de las heces de los marranitos. Cuando los marranitos defecan y las heces son pastosas o no son sólidas, los clientes de estas empresas no les gusta, piensan que los marranitos tienen diarrea. Entonces el zinc tiene la característica de que seca mucho las heces, y entonces hacen pues las heces salen muy redondas, muy sólidas, y eso le gusta a los productores. Entonces el zinc es muy importante. Como dato curioso, la mayoría del zinc que se usa en Estados Unidos es óxido de zinc, y no sé qué proporción, pero la gran mayoría se produce en México, viene de una empresa en Monterrey. Entonces, pues ahí están las exportaciones. Aquí les voy a presentar estas dos dietas. Como les digo, los presupuestos de alimentación son diferentes en todas las compañías. Aquí en estas dos dietas,
que es un trabajo de investigación de varias universidades. Aquí está Illinois, Oklahoma, Michigan, si no me equivoco, Nebraska, Illinois. Entonces ellos tuvieron hicieron estas 2 dietas que se dieron de los 0 días después del destete a los 14 y luego de los 14 a los 28. Ya no estamos acabando el tiempo. La pasta de soya, como pueden ver, aumentó un poquito. El suero de leche, que es una fuente de lactosa y de proteínas altamente digestibles, se incluyó en las 2 dietas. El plasma porcino, que es un subproducto de la producción de carne, se les dio el 6% en las dietas. Este plasma para nosotros tiene un olor bastante desagradable, pero a los marranitos les encanta y comen mucho, y tiene la ventaja de que tiene muchas inmunoglobulinas y les va a ayudar a los cerditos a estar un poquito más sanos. Ya en la segunda fase se les da algo un poquito más barato que tiene 2% de sangre. Es más económico y les permite a los marranitos también tener proteínas de alta calidad. Se utiliza también la lisina, metionina. Si se fijan aquí, ya en la segunda parte no tiene lactosa. En la primera sí, lo que significa que esta dieta es más compleja, tiene más ingredientes, más lactosa, que es por lo que les comentaba que los cerditos en este momento tienen mucho más enzimas disponibles para utilizar la lactosa. El contenido, y aquí vamos a pasar a la siguiente, el contenido de las 2 dietas fue de 0 y de 2.500 gramos por tonelada. Aquí el 0 significa que ya no tenían zinc adicional después de los 150 gramos de requerimiento, y aquí se les aumentaron 2.500. Los resultados: ganancia de peso mejoró de 371 gramos a 415 gramos. El consumo de alimentos subió de 586 gramos a 642 gramos al día en promedio, y la conversión alimenticia, que en este caso se expresó como eficiencia, subió de 633 a 642. Entonces, sí tuvo efecto la dosis farmacológica de zinc, mejorando la producción de este tipo de los marranitos. Pasando ya a la parte de los cerdos de engorda, las dietas son mucho más sencillas, mucho más simples. Se hace un uso bastante extensivo de aminoácidos cristalinos para reducir la excreción de nitrógeno. Se hace un uso extensivo de la fitasa, que en un momento les voy a explicar lo que es. Y se utilizan las fuentes más económicas de proteína posibles, lo más económico que se pueda encontrar. También se utilizan las enzimas, las que degradan los polisacáridos que no son almidón, y en esta etapa, como en la etapa anterior, se busca maximizar el consumo de alimento. Los cerditos aquí no están restringidos, tienen alimento 24 horas, está libre acceso. Los cerdos de engorda están también en un sistema de alimentación por presupuesto. Los presupuestos cambian dependiendo de las compañías, pueden ir desde 3 etapas hasta 5 o 6, dependiendo de cada programa. Ellos entran, los marranitos, aproximadamente de 22 kilos a la parte de engorda, salen de 127 kilos. Su ganancia de peso es de 750 gramos en promedio de la industria. El consumo diario de alimento va a estar alrededor de 2 kilogramos al día, valga la redundancia. Y el consumo total de alimento de un cerdo en engorda va a ser de 280 kilogramos durante las 20 semanas que va a estar en este proceso de engorda. ¿Por qué es tan importante el cerdo de engorda a pesar de que las dietas son mucho más sencillas? Bueno, en una empresa de ciclo completo como la de nosotros, aproximadamente el 70% del alimento que se produce es para los sitios 3. Para darles una idea, nosotros tenemos una planta de alimentos que produce alrededor de 9,000 toneladas a la semana, y aproximadamente 6,500 de esas toneladas son exclusivamente para cerditos de engorda. Entonces, la mayor parte del alimento va a ser para marranos de engorda.
Otra cosa muy importante a considerar es que los ingredientes pueden afectar la calidad de la canal. Como les mencionaba, se usa aminoácidos cristalinos. Esto permite ahorrar en un promedio en costo aquí en Estados Unidos, dependiendo de cuánto cuesta la pasta de soya y cuánto cuestan los aminoácidos. Estamos hablando de 400 pesos por tonelada métrica. Los aminoácidos en ese orden de los aminoácidos limitantes son lisina, metionina, trionina, triptófano y últimamente ya estamos usando valina. La valina la vamos a utilizar si la pasta de soya es cara y la valina está barata. La valina entró al mercado recientemente ya a nivel comercial. Estuvo muy cara por un tiempo, baja, sube porque es algo relativamente nuevo. Entonces, cuando la valina está en precio, sí se usa, pero normalmente va a estar afuera de las dietas de engorda. La calidad de la carne obviamente es muy importante. Una de las cosas que pueden afectar la calidad de la carne es el uso de los granos de destilería. Este es un ingrediente muy común, sobre todo en el centro de Estados Unidos, en lo que sería Iowa, Nebraska, Minnesota, Illinois, Indiana. Ellos usan mucho los granos de destilería porque son muy baratos, tienen muchas propiedades nutritivas muy buenas, pero tienen la característica de que tienen un valor del yodo, que es una medida con la que se mide el grado de saturación de la grasa, la tienen muy alta. Entonces, en una canal, un valor del yodo mayor del 72 indica que las canales son suaves, que la grasa no está muy saturada. Entonces, cuando nosotros damos aceite de maíz, su valor de yodo es de 120, que es mucho más alto que el 72. Cuando damos el sebo de res, su valor es de 45. Entonces, si ustedes se imaginan el aceite de maíz, si lo han usado para cocinar o si lo han visto en su casa, el aceite de maíz es líquido a temperatura normal, temperatura de ambiente. El sebo de res se solidifica. Entonces, nosotros lo tenemos que tener en tanques que están pues calentados todo el tiempo para que esté líquido y lo podamos usar en las dietas. La ventaja de usar el sebo de res es que con este valor tan bajo de iodine value nos va a mantener el valor de la canal de res alrededor de 67 a 68. Usando aceite de maíz es muy difícil mantener este nivel, se va a pasar a 73 o a 74. El problema de aquí es el tocino. En México consumimos tocino, pero aquí en Estados Unidos el tocino es en donde quiera te lo encuentras y tiene mucho valor. Es el corte más caro en la canal. Cuando el valor del tocino pasa a los 72, se dificulta mucho el procesamiento y entonces lo que pasa es que cuando lo están rebanando con rebanadoras de alta velocidad, el tocino se calienta y se empieza a doblar. Otra de las desventajas es que cuando ya se vende el tocino y lo empiezan a cocinar aquí en Estados Unidos y pues donde quiera que lo cocinan, se hace más pequeño, se encoge, parece un acordeón. Entonces eso no le gusta al consumidor, por eso hay que mantener el valor del yodo en menos de 72. Rápidamente les comento que la fitasa se utiliza porque el fósforo que está en los alimentos que se les da a los cerdos de origen vegetal solo está disponible en un 33%, porque el resto del fósforo está unido a una molécula que se llama ácido fítico. Cuando nosotros le damos fitasa, ayudamos al cerdo a romper este enlace entre el fósforo y el ácido fítico, entonces el fósforo se vuelve disponible para los animales. Al incluir esta fitasa, también las empresas que la vendían se dieron cuenta que ayudaba a mejorar la digestibilidad de la energía, de los aminoácidos y de los minerales. Entonces empezaron a hacer investigación y se llegó a la conclusión, pues sí, mejora no solamente la disponibilidad del fósforo, sino de la energía, aminoácidos y minerales. Al usar esta fitasa nos ahorramos un promedio de 50 pesos por tonelada
traducido a pesos mexicanos, y también tiene la ventaja de que vamos a liberar menos fósforo al ambiente, que en algunos lugares el fósforo en las heces de los animales es un gran problema porque los suelos de por sí ya son muy altos en fósforo. Entonces, por eso se utiliza. Hay una técnica de alimentación de fitasa que se conoce aquí como la superdosis. Es un nombre pues bastante interesante, pero bueno, la técnica consiste en alimentar más fitasa de la que se requiere para liberar el fósforo. Digamos que para liberar el fósforo nuestra dieta nos pide que adicionemos 500 unidades de fitasa en la dieta. Pues aumentamos esas 500 unidades y aparte le damos otras 2,000 unidades adicionales. Esta superdosis nos va a resultar en un mejoramiento en la ganancia de peso, mejoramiento en la conversión alimenticia a muy bajo costo. Entonces, es algo que se está usando mucho, tanto en cerdos de destete como en cerdos de engorda. Con esto ya paso a mis comentarios finales, me pasé un poquito del tiempo. La nutrición de cerdos, como les decía, es mucho más que la formulación de raciones. Si me preguntan ahorita cuánto tiempo me dedico yo a formular raciones en mi trabajo diario, yo pienso que es entre el 10 y el 15%. A veces llega a ser más, llega a ser menos, dependiendo de cómo esté la situación. Una de las cosas más importantes en nutrición es el consumo, tanto para que los animales crezcan como para poder hacer las dietas basadas en el consumo de animales para proveer, el consumo de alimento para proveer a los animales con los nutrientes que necesitan. Hay que considerar muchos factores como la adición de aditivos para poder manejar el alimento y tener un programa exitoso de alimentación en todas las etapas de producción. Con esto no me queda pues más que agradecerles la atención a esta plática y estoy a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Estamos en el tiempo para preguntas, comentarios, lo que ustedes deseen. Adelante, por favor. Y se entendió todo porque no hay preguntas. Efectivamente, yo creo que estuvo tan claro. Disculpe. Sí. Adelante, adelante. Aquí Luis Javier García, el del percance de ahorita. Sí, se encendió por ahí, yo creo, de manera involuntaria. Sí, una disculpa. No te preocupes. No fue tanto, lo que pasa es que yo no sabía si se iba a entender lo que estaba diciendo, por eso lo repetí, pero no hay ningún problema. Correcto. Sí, muchas gracias. Oiga, nada más para hacer la pregunta, la grasa bovina que comentaron que utilizaban en sus dietas, ¿se usa en todas las etapas en general o en algunas en específico? Miren, afortunadamente para nosotros, por nuestra localización, hay muchos corrales de engorda alrededor y tenemos una cantidad pues bastante considerable y no tenemos problema en comprarla, ni en conseguirla, ni en usarla. El costo más o menos es el mismo que el aceite de maíz, pero si te vas más al norte, donde no hay tanto ganado de engorda, es más difícil de conseguir, es más cara y la utilizan normalmente en los marranos de engorda para mejorar o mantener la calidad de la canal. Si hay escasez de cebo de res, no lo van a utilizar ni en marranas ni en los cerditos de destete. Esa es una muy buena pregunta porque sí, siempre nos encontramos con ese tipo de decisiones que no sabemos tienes que decidir si la vas a usar para gestación o lactación o la vas a usar para los marranos de engorda y siempre vas a decidir que mientras más grande el animal, es mejor que tenga el cebo de res para que la calidad de la canal no se afecte. Sale, vale, muchas gracias. Muy buena pregunta. Entendido todo. Muy bien. Gracias. Correcto, doctor. Pues una buena competencia, porque acá en México tiene mucha demanda para darle sabor a la carne de hamburguesas, así es que pues... Doctor, una pregunta así sencilla, que yo sé que no es de nutrición, pero
las razas que manejan ustedes ahí, de razas de cerdos, ¿tienen alguna en particular que les haya dado mejor resultado? ¿Alguna cruza o algo? Mira, sí, hay a nivel ya comercial en Estados Unidos se utiliza mucho el cerdo Duroc como el semental para la línea terminal. El Duroc, pero así como dato curioso, lo hicieron blanco. El Duroc, para los que se acuerdan del Duroc, y todavía hay, el Duroc era rojo. Y ahorita les comento por qué lo cambiaron. Entonces se cruza el Duroc con una hembra que sería una F1 entre una Landras y una York. Esa hembra es muy buena madre, siempre va a ser una F1, es muy buena madre, muy buena producción de leche, tiene mucho cuidado con los marranitos. Las diferentes compañías le van a poner diferentes nombres, diferente línea, pero están basadas en una Landras y una York. El Duroc tiene muy buena calidad de la canal, es muy magro. Entonces, por eso es muy codiciado y les podría decir que yo pienso que el 80% de la producción en Estados Unidos viene de un semental Duroc. Lo hicieron blanco porque cuando era rojo y empezaban a procesar la canal, las canales no se veían bien, se veían rojas, se veían como si estuvieran los cerdos sucios. Entonces, aunque los procesadores decían, pues es que la calidad de la carne es muy buena, no es tan grasosa, es el cerdo que necesitamos, pero se ven muy feos, a la gente no le gustaban. Entonces, los genetistas se dedicaron a sacarle el color a los Duroc y ahora el cerdo que se usa es un Duroc blanco. De repente vas a las granjas y sí te encuentras uno o dos. Nada menos ayer, el lunes, fui a una de las granjas de investigación y pesamos 3 bodegas, un total de 3,000 animales, y me encontré 2 que eran rojos. Todos los demás son blancos o con manchitas ahí de repente rojas, pero sí le sacaron el color, sobre todo para mejorar la aceptación ya en la planta procesadora. Correcto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, las personas que están conectadas? Sí, yo. Mi nombre es Edith, de aquí de la Facultad de Zootecnia. Actualmente soy docente y estoy aquí encargada de la unidad. Okay. Yo quisiera preguntarle al doctor, con el tiempo, pues la genética de las cerdas ha ido cambiando y los requerimientos nutricionales también han ido cambiando. Sí. ¿Con qué frecuencia hacen ustedes evaluaciones en campo de estos requerimientos? ¿O cada cuándo están verificando que sí se esté aportando los requerimientos que necesitan? Y otra pregunta es, con la dieta que ustedes manejan, ¿cuánto es la vida productiva de las hembras? Muy buena pregunta. Voy a contestar la primera parte primero, ¿no? Es un proceso, yo diría que es un proceso continuo. Yo tengo aquí trabajando para la compañía 8 años. Cuando yo empecé, las dietas ya estaban establecidas, llegas, empiezas a familiarizarte con el proceso de producción y todo estaba muy bien, no teníamos ningún problema. De repente empezamos a mejorar en cuestión de nacidos vivos. Subieron, digamos, 0.5 nacidos vivos en promedio, después ya le estabas pegando casi al 1, un cerdito más nacido vivo, y empezamos a oír los comentarios de los encargados de granja como Salvador, que nos decían, oye, es que las marranas les tenemos que dar un poquito más porque se nos enflacan mucho. Entonces empezamos a ver la necesidad de que, bueno, y a un marranito más sí les estaba pesando. Entonces le subimos un poquito la lisina y empezaron a responder. Luego nos empezamos ya a dar cuenta de que bajaba mucho la condición en el invierno. Aquí los inviernos, pues, en Chihuahua también hace mucho frío, aquí hace un poquito más, pero en el invierno bajaba mucho la condición y normalmente a finales de octubre nos dábamos cuenta que el consumo de alimento en las granjas empezaba a subir.
pero la condición se mantenía. Entonces había mucha confusión, los encargados de granja, unos subían el alimento, otros no lo subían, se nos movía mucho la condición, y lo que hicimos fue crear dos diferentes tipos de dieta de gestación, una para el verano y una para el invierno. Entonces en el invierno le aumentamos un poquito más de grasa, para no mentirte, yo pienso que son como 30 libras, y al hacer esto, los encargados de las granjas ya no ven la necesidad de darles más alimento. Entonces el consumo de alimento es muy parejo, y no es que ya no necesiten la energía extra que les dábamos anteriormente al darles más alimento. Lo que pasa es que ahora ya se las damos en el alimento, y la cantidad es la misma, pero con un alimento un poquito más denso. Entonces, volviendo así para hacer la historia más corta, es un proceso continuo. Lo que hay que estar viendo es los parámetros productivos para ver si estamos dando de más o de menos, y ver cómo nos responden las marranas. La segunda parte de cuánto duran las marranas. La longevidad en realidad sí es algo que tenemos que mejorar en términos generales en la industria en Estados Unidos. Yo pienso que, y aquí Salvador es el experto, pero ya se me fue, yo pienso que estamos ahorita manteniendo las cerdas no más de 6 pariciones. Te encuentras algunas de 7 o de 8 cuando son muy buenas, están en muy buenas condiciones, pero sí es algo que debemos mejorar porque no las mantenemos por mucho tiempo. A partir de las 5 pariciones ya empiezan a bajar un poco de parámetros reproductivos, y es cuando las tenemos que sacar. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy alumno aquí también de la Facultad de Zootecnia y Ecología, y me interesó eso de que hicieron un comentario de a los 21 a 28 días decretaban gestación. La dieta cambia a las marranas que sí están gestantes, y a las que no están gestantes, ¿qué tipo de dieta le dan para tomar nuevamente la inseminación artificial? Mira, es una muy buena pregunta, y esto es algo que la industria está trabajando muy fuertemente en lograr. Cuando tú te imaginas una granja del tamaño del promedio de las granjas que nosotros manejamos, el promedio son 6,000 marranas. Tenemos, la más pequeña es de 1,500, las más grandes son 4 de 13,500 hembras. Y cuando te pones a pensar cuánto alimento se consume en cada una de estas granjas, y la dificultad para hacerlo y para enviarlo, solo tenemos 2 dietas. Si tú eres el encargado de la granja, tú solo tienes posibilidad de ordenar gestación y lactación. Entonces, todas las marranas que están ya en la jaula de lactación se alimentan con el silo que tiene alimento de lactación. Todos los sistemas son automáticos. Pero una vez que salen de ahí, independientemente de que sean recién destetadas o que estén a punto de parir o que estén en el proceso de inseminación, van a recibir la misma dieta. La manera en que nosotros nos ajustamos a los requerimientos es darles más comida. Las cerdas en gestación son los únicos animales en el sistema que están restringidos de alimento. Entonces, una cerda recién destetada que está acostumbrada a comerse 12 libras de lactación, la sacas de la jaula, le quitas los marranitos, y sus necesidades energéticas y de proteína bajan tremendamente. Por eso les vamos a dar un equivalente a lo que estaban comiendo, pero con mucho menos energía, hasta que ellas empiezan solitas a comer menos. Como decía Salvador, les estamos dando alrededor de 6 kilos de gestación cuando salen, que les alcanza para recuperarse, pero no las pone tan gordas. Y es lo que yo les comentaba, que hay muchos nutriólogos que están tratando de establecer un sistema de alimentación precisa, donde se dé alimento basado en la edad, en el número de pariciones, en el peso, pero a nivel comercial es muy difícil porque no tienes primero la mano de obra, y después para dar tantas dietas es muy difícil. Solo se manejan 2 ya a nivel comercial en estos momentos. Ojalá que algún día podamos ser más específicos, pero ahorita la verdad no se puede. Muy buena pregunta. Muchas gracias. ¿Algo más, compañeros?
sé que estamos un poquito excedidos en tiempo, pero de veras lo interesante de la plática vale la pena. Si hay más preguntas, no hay ningún problema. Aquí nos estamos. Sí, si tienen más preguntas, hay que aprovechar. Si no, después me la mandan también por para los que se conecten después, como les comentaba, por correos, las trataré de contestar lo más pronto posible. Correcto. ¿No hay más preguntas, compañeros? Bien, pues como nos dijo el doctor, recuerden que esta plática se retransmite en la página web de la Facultad de Zootecnia y ahí, abusando de la confianza con el doctor Moreno, pueden realizar las preguntas que necesiten y con la seguridad de que nosotros la haremos llegar al doctor vía correo electrónico. Bien, si no hay más preguntas, entonces pues no nos resta más de que agradecer el apoyo, doctor, y sea por favor portavoz de un agradecimiento especial a la compañía Seaboard Foods por la apertura y el apoyo que nos da, ¿verdad? Esperemos seguir por aquí en contacto, que no sea la última, y a la vez también decirle a Salvador Fierro, pues que de hoy en 8 días por aquí nos vemos con otra plática. Así es. Y agradecidos, doctor. Ajá. No, aquí igualmente yo estoy muy agradecido por la invitación, me da mucho gusto colaborar, siempre es bueno platicar con los estudiantes, muy buenas preguntas, se ve que sí estuvieron poniendo atención, aunque estuvieran en línea, qué bueno. Entonces, estamos a su disposición, la compañía siempre nos gusta participar cuando tenemos este tipo de invitaciones y pues ojalá que esto sirva para continuar con la colaboración y que esto se haga, pues como dicen ustedes, que ha estado mejorando, que siga mejorando y que siga la retroalimentación entre los que ya estamos trabajando y los que siguen en la universidad. Salvador se tuvo que ir desafortunadamente, pero también me encargó que les agradeciera la oportunidad y como dices muy acertadamente, nos vemos aquí la semana que entra. Ya un poquito menos aburrido, ya sin tanta nutrición, ya un poquito más de manejo para los que no les gusta la nutrición, que luego también se hace un poco tedioso. Sí, señor. No, muy importante. Muchas gracias, maestro Lorenzo. De nada, profe. Gracias, doctor Román. Excelente plática, muy acertada. Gracias. La visión de la industria es esencial para la formación de nuestros estudiantes porque pues en muchas ocasiones nos encerramos en la academia y no nos damos cuenta que la industria va a un paso tan acelerado que a veces les contamos mentiras a los estudiantes, mentiras del pasado. Entonces, eso, simplemente. Sí, tiene mucha razón. A veces hace falta un poquito, tanto, y ya estando de este lado, yo pienso que también hay un poco de desconexión a veces en la industria. Nos tenemos que fijar un poquito más en lo que hacen las universidades. Aquí en Estados Unidos ya tienen mucho más tiempo haciendo esto, se colabora un poquito más, pero de todas maneras sí se siente el impacto de pasar. Evidentemente, si a mí me pasan ahorita una situación de solamente estar en la academia, pues también me voy a ver sorprendido de que habrá algunas cosas de la teoría que yo necesite refrescar y no significa que no le estemos dando atención, sino que también, pues por las labores cotidianas, no tiene uno tiempo de actualizarse. Igualmente, me imagino que pasa en la academia, ustedes están enfocados en dar clases, preparar a los alumnos en muchas áreas, entonces no es tan fácil estar al pendiente, pero precisamente ahí es donde este tipo de pláticas nos ayudan a los dos, tanto a nosotros como para saber lo que necesita, como para ustedes saber lo que nosotros estamos haciendo ya en la industria. Y qué bueno, los felicito por esta iniciativa. Creo que ustedes son de los primeros que están haciendo este tipo de cosas y ojalá que así sigan y que todo siga con el éxito que han tenido hasta ahora. Muchas gracias. Bien, pues sin más preámbulo, le agradecemos de nuevo y por aquí nos vemos la próxima semana. Gracias. Aquí nos vemos y gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.